En este video vamos a ver el balance de potencia y de ancho de banda en un tramo de fibra óptica. Para el balance de potencia comparamos el margen de potencia, que es la diferencia entre la potencia de la fuente y la potencia necesaria en el receptor, con las pérdidas que hay en la fibra. Acá tenemos la atenuación de la fibra multiplicada por la longitud de la fibra. La atenuación de la fibra viene dada para 1 kilómetro. Luego vemos las pérdidas en los conectores, vemos la pérdida en un conector multiplicada por la cantidad de conectores. Si tenemos empalmes, tenemos las pérdidas en cada empalme multiplicado por la cantidad de empalmes. Y un factor adicional que considera el envejecimiento, la temperatura y otros factores. Para el balance de ancho de banda, comparamos la velocidad de datos con la capacidad de la fibra. Vamos a tener aquí el dato de la capacidad de la fibra para 1 kilómetro. Luego lo dividimos entre la longitud real de la fibra para tener la capacidad de esa fibra en particular. Y luego dividimos entre este factor 2. Veamos el ejemplo. Vamos a tener en este enlace un transmisor de diodo LED de potencia menos 9 dBm y el receptor puede aceptar señales tan bajas como menos 15 dBm. En este enlace vamos a transmitir la señal a 100 megabits por segundo. La fibra está fabricada con el estándar I2T G651.1. Vamos a ver si es viable la transmisión a 850 nanómetros y a 1300 nanómetros. Vamos a ver el análisis para 850 nanómetros. El balance de potencia lo hacemos aquí. Obtenemos el margen de potencia, la potencia de la fuente, menos la sensibilidad del receptor. Tenemos un margen de 6 dB. Ahora vamos a ver las pérdidas. Bueno, tenemos aquí los datos. Esto es de la tabla de datos de la fibra. Tenemos que para 850 nanómetros la fibra presenta una atenuación de 3.5 dB por kilómetro. Vamos a tener dos conectores, el del transmisor y el del receptor, es decir, los extremos, y esta va a ser una sola fibra, o sea que no vamos a tener empalmes. Tenemos el balance de potencia acá. Esto lo multiplicamos por la longitud de la fibra, que son 2 kilómetros. Luego vamos a tener este valor típico, 0.5 dB para un conector, multiplicado por 2, y el valor de 1.5 dB, que es un valor típico para el resto de pérdidas. Sabemos de que el margen de potencia no es mayor que las pérdidas, por lo tanto, la transmisión no va a ser posible. A pesar de ello, vamos a hacer el balance de ancho de banda siempre para 850 nanómetros. Acá tomamos de los datos de la fibra este dato, el coeficiente de dispersión cromática. Aquí añado esto, ¿verdad? Porque aquí hay dos factores que intervienen en este coeficiente. Simplemente una anotación al margen. Y tenemos este dato, menos 104 picosegundos por nanómetro por kilómetro. Entonces, tenemos además que dijimos que la fuente de luz es un LED, por lo tanto el ancho espectral va a ser 30 nanómetros. Esto va a ser así por lo general. Luego tenemos que la dispersión cromática va a ser la multiplicación del coeficiente por el ancho espectral dividido entre este factor constante. Esto nos da en nanosegundos por kilómetro. Luego el ancho de banda va a ser este factor constante entre el valor anterior. Entonces aquí tenemos ya un dato de
ancho de banda por kilómetro. Por otra parte, también los datos de la fibra nos proporcionan el valor del ancho de banda modal. Ahora tenemos dos datos de ancho de banda. Entonces, este ancho de banda es producto de la dispersión cromática y este ancho de banda es producto de la dispersión modal. Sacamos el ancho de banda neto de la fibra, ¿verdad? Al combinar ambos, ¿verdad? Aquí tenemos el ancho de banda cromático al cuadrado y aquí tenemos el ancho de banda modal al cuadrado. Y obtenemos este dato de acá. Tenemos el balance. Entonces tenemos por un lado la velocidad de datos que deseamos y por otro lado tenemos el cálculo, ¿verdad? Este es el ancho de banda por kilómetro. Nosotros tenemos 2 kilómetros y además tenemos que afectarlo por este factor 2, lo que se nos reduce. Y tenemos que la fibra en estas condiciones solo puede soportar hasta 33 megabits por segundo. Entonces, tampoco desde este punto de vista se puede transmitir a 850 nanómetros. El análisis para 1300 nanómetros lo veremos en el video siguiente.